Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este podcast semanal en Mi Universo Podcast, en donde tomo los problemas que existen en tu universo y los resuelvo en el mío, con soluciones lógicas, otras no tanto, pero siempre con algo que aprender y compartir. Disfrútalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. En el episodio de hoy hablaremos sobre la corrupción. De acuerdo con la RAE, o Real Academia de la Lengua Española, la corrupción se define como, en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores. En lo personal, la definición de ChatGPT fue la que más me gustó. Él dice que la corrupción se refiere al abuso del poder y la desviación de los principios éticos y legales para obtener beneficios personales o ganancias ilegales a expensas del bienestar de la sociedad en general. Puede manifestarse en diferentes formas, como sobornos, nepotismo, malversación de fondos, tráfico de influencias, entre otros. Pero más allá de su definición, considero que es importante conocer el origen y por qué la corrupción es tan perjudicial para la sociedad. Y bueno, una de las principales causas es la falta de transparencia y rendición de cuentas en las instituciones y en la toma de decisiones. La falta de supervisión y la impunidad fomentan la corrupción, ya que los individuos se sienten tentados a aprovecharse de su posición para obtener beneficios personales. Desde mi punto de vista, el punto más importante a resaltar es la parte de la impunidad, que se puede definir como imposibilidad de ser sancionado. Ahora imagina que no importa qué mal hagas o cuántas malas acciones tú cometas, siempre saldrás airoso o airosa de la situación. Imagina que la justicia y la ley mire para otro lado en cuanto seas tú quien rompió las reglas e hizo algo indebido. Este es exactamente el problema que representa la corrupción. Y llevándolo a una escala mayor, lo que es justo y lo que es ley, la corrupción se ve principalmente en estamentos políticos públicos. Y la ley las hacen los políticos públicos. Entonces imagina que las personas que hacen las leyes hagan cosas que sean injustas, pero que son legales. Y segundo, ¿hasta qué punto pueden ellos realmente manipular la ley? Esa es principalmente la preocupación que manejo y que considero que debemos manejar todos y tomar acción en base a ello. Hacer y ejercer los derechos y poderes con los que contamos. ¿Cómo lo hacemos? Más adelante te cuento. Tristemente, la corrupción no siempre se ve a simple vista. Entonces, ¿cómo podemos reconocer la corrupción? A veces puede ser difícil identificarla, ya que puede presentarse en diversas formas, como sobornos, nepotismo, malversación de fondos, tráfico de influencias y más. Sin embargo, algunos indicadores comunes de corrupción incluyen transacciones no transparentes, favores personales a cambio de beneficios, desviación de recursos públicos y abuso de poder para tener ventajas indebidas. Son algunos de los detallitos que nos podrían, como quien dice ahí, ayudar a identificar cuando algo realmente es corrupción o no. Incluso cuando parezca bien enmascarada, independientemente del papel en la sociedad que nosotros cumplamos. Pero ahora, más importante que conocer esos detallitos de la corrupción es saber cómo podemos erradicar la corrupción. Y honestamente es un desafío muy complejo. En la actualidad no existe ninguna nación que se pueda llamar libre de corrupción totalmente. Es algo con lo que siempre estamos lidiando porque tenemos la tendencia a priorizar nuestras necesidades o intereses por encima de las demás personas o por el bien de la justicia, por así decirlo. Pero aún así existen estrategias y acciones que podemos implementar. Primero y más importante, es fundamental promover la transparencia y la rendición de cuentas en todas las instituciones, tanto públicas como privadas.
implementar regulaciones y leyes anticorrupción efectivas y agresivas, así como la promoción de una cultura de integridad y ética. ¿Vale? Las figuras políticas no son más que civiles formados que buscan servir a la sociedad. Pero si estas figuras civiles vienen preparadas y con el conocimiento correcto antes de formar parte del interés político, es más difícil que caigan o cometan actos de corrupción. ¿Right? Algo parecido es lo que pasa en los 5 países menos corruptos del mundo. Eso lo dijo el índice de percepción de corrupción en el 2021. Esos países fueron, en primer lugar, Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Singapur y Suecia. Los 5 países menos corruptos del mundo. Pero ahora lo importante no es solamente saber quiénes fueron, sino qué hicieron. Bueno, primero, en el caso de Nueva Zelanda, cuenta con un sistema político y legal transparente y una cultura de rendición de cuentas. Su estrategia incluye la promoción de la integridad y la ética en el sector público, la transparencia en la financiación política y la promoción de una cultura de denuncia y sanción de la corrupción. Dinamarca, similar. Finlandia, similar. Singapur fue un caso un poco más drástico, un poco más agresivo, en donde de hecho se registraron asesinatos en los casos de corrupción previamente presentados. Eso ayudó bastante. Lo digo como un dato curioso. Y Suecia también. Política de transparencia y rendición de cuentas en el sector público basados en la ética. Entonces, hay un mínimo común denominador. La transparencia y la visión ética que tiene el sentido común como sociedad. Entonces, si sabemos que eso funciona, o ha funcionado en esas 5 naciones que son las menos corruptas del planeta o de tu universo, ¿qué crees tú que voy a hacer yo en el mío? Ni más ni menos. Hicimos un copiar y pegar de los métodos de trabajo que han implementado allá. Mantenemos el principio de transparencia, rendición de cuentas en el sector público y privado. Mantenemos el principio de transparencia, rendición de cuentas en el sector público y privado, promoción de una cultura de integridad y ética en el sector público, y además promovemos la participación ciudadana activa y la denuncia de los actos de corrupción, siempre protegiendo a los denunciantes y garantizando la confidencialidad. De igual forma, educamos y concientizamos a la sociedad sobre los efectos perjudiciales de la corrupción, promoviendo una cultura de rechazo a la misma constantemente. Y una vez más, nos dedicamos a incentivar la denuncia, queja y reacción ante los actos de corrupción de manera activa, pero siempre educando, estableciendo programas de capacitación y sensibilización para los funcionarios públicos y privados con énfasis en la ética, la integridad y la prevención de la corrupción. De esta manera, todas las naciones se pueden cuidar entre sí. Una nación brinda apoyo a una nación amiga y todas juntas tienen la potestad de decir, hey, está pasando esto, o de resaltar algo que consideran negativo, ayudándose así entre todas. Y recuerden que mantenemos la confidencialidad. Buscamos que siempre se mantenga la transparencia y las buenas maneras entre todos los países. Es importante siempre recordar que exponer el problema ayuda a solucionarlo. Y nada, espero que te haya gustado, te haya entretenido, hayas aprendido y espero, primero, incentivarte a que no permitas la corrupción, segundo, a que no la cometas y tercero, a seguir formándote y compartiendo la importancia de la erradicación de la corrupción. Chao, chao.